me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Bueno, vamos con otra más en esta tarde de Periodismo Rock and Roll. En este mes de abril, la idea era dedicarnos un poco también a conversar un tema muy sensible para todos nosotros, es el tema de Malvinas. Como siempre, desde hace casi 9 años venimos haciendo, tratamos de tener entrevistas con mucha gente, la hemos conseguido. Y en este caso hemos invitado a charlar un rato con nosotros a alguien que seguramente mucha gente conoce, que seguramente conoce también el distrito. Él es un piloto veterano de guerra, piloto de combate. Y bueno, lo tenemos de acá al lado del teléfono. Le agradecemos el rato en la tarde a Owen Kripa. Owen, gracias por el rato. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están ustedes? Un gusto hablar con gente de Verónica, de Punta Indio, un lugar que tanto quiero. Que conoce bien, digo, ¿no? Ha estado bastante tiempo acá. de abajo y de arriba lo conozco. Claro. ¿Cuánto tiempo estuvo acá en el distrito? ¿Lo recuerda? 5 años. 5 años. Ok. ¿En esos 5 años estuvo en la escuela de aviación aquí o ya estuvo como parte de su... No, hice primero la escuela de aviación allá por el año 73 y después volví 78, 79, 80 para escuela ya como instructor y después en el 81 en la primera ataque con los Hermaki. Ok. Y en eso, y con ese tipo de aviones, bueno, nosotros de acá veo que somos medio expertos en los aviones porque muchos hemos trabajado, inclusive en la Armada, Sí. y bueno, ahora menos, porque ya los chicos ven que pasan menos aviones, o los jóvenes ven que andan menos aviones, antes era aviones todo el día, y bueno, como muchos trabajábamos en una cosa u otra, conocíamos, opinábamos. Y bueno, y uno también medio se va encariñando con alguno de esos aviones. Y en el caso suyo, que fue piloto, ¿usted llega a la participación en Malvinas en esa escuadrilla? ¿O cómo funciona eso? ¿O usted puede ir a cualquiera de los aviones que participaron? No, yo estaba en la tercera ataque, estaba volando, recién empezando el adiestramiento en los A4Q para operar desde el portaaviones. Llegué, te imaginas, en enero a Espora. Y la guerra comenzó a fines de marzo, abril, el movimiento. Yo no estaba preparado para volar ese avión, entonces pedí volver a la primera ataque. Y después de Pascuas del 82 me dijeron que me presentara en Punta Indio. Tuve que insistir 3 veces, porque la primera vez que pedí me dijeron que no me necesitaban. La segunda vez que pedí me dijeron que cuando me necesiten me iban a llamar. Y después me presenté personalmente ante el comandante de la fuerza, que era el capitán Martín, y le planteé la situación mía y la de 2 pilotos más que estaban igual que yo, y nos dijo pasen Pascua con su familia, y el lunes lo dejaron en Punta Indio, y así comenzamos la cuestión esta de la guerra. ¿Y usted estaba entonces en Punta Indio cuando se genera el conflicto, cuando arranca el conflicto? No, yo estaba en Espora. Ah, ok. Yo estaba en Espora. Okay. Yo estaba en Espora. Ok. ¿Qué edad tenía usted, Owen? Perdón que le pregunte la edad, no sé qué pregunta. ¿Cuánto? 31 años, 31, y ahora tengo 75. Ha pasado literalmente una vida. Muy joven, digo. ¿Y ustedes estaban con cuántos años, digamos, de preparación? ¿Cómo se mide eso en una carrera como uno imagina que es la de un piloto de combate? Y fíjate que, te digo, me recibí en el 74, así que el 74 al 81 teníamos una buena experiencia ya, operativa y demás. Muchas horas de vuelo. Lo que se evaluó en ese momento, digo, o ustedes trabajaban, se entrenaban, más que para un conflicto por la recuperación de Malvinas, esto lo he escuchado, ¿se entrenaban básicamente para un posible conflicto con Chile? No, el adiestramiento era normal. El conflicto con Chile había pasado en el año 78, y gracias a Dios no se había llegado a las armas, ¿no es cierto? Pero era el adiestramiento convencional. Ok. ¿Y en qué condiciones llegan ustedes primero al sur y después a Malvinas? Ya usted cuando llega sabe que va a ir porque ustedes operaron de Malvinas, ¿verdad?
Sí, sí, de Puerto Argentino. Ok, directamente ustedes fueron para ahí y ahí tenían su base. Sí, sí, ahí base no, éramos 11 personas. En el caso mío yo tenía 3 pilotos más y 7 mecánicos. Era un grupo muy reducido porque no había lugar. Ok, El hangar donde estábamos los primeros días lo habían bombardeado y nos habíamos quedado sin lugar para alojarnos. Así que fuimos a otro hangar y después terminamos la última parte en una casa desocupada. ok. ¿Y cómo fue ese día que usted desarrolla esa actividad, no sé cómo se llama, esa operación, digo, en el cual con un avión que está preparado básicamente, por lo que recuerdo, más o menos me acuerdo, para escuela y para un ataque básico, y usted termina en una operación donde termina bombardeando con lo que tiene, creo que le habrá tirado hasta con el reloj, aparte de la flota inglesa. Sí, el Maki, un avión de ataque liviano, era un avión como de entrenamiento para el pasaje entre de un reactor a un reactor de mayor capacidad como es el A4, ¿no es cierto? O el Super Etendard, que cumplía esa función, ese avión. Tenía cañones de 30 milímetros, que son muy buenos cañones, tenía posibilidad de tirar cohetes, de bombas, y últimamente se estaba desarrollando un misil, el Martín Pescador, que era un desarrollo argentino. Así que, si bien era un avioncito liviano, tenía una relativa capacidad para combatir. Ok. ¿Y cómo usted recibe la orden de...? No, la noche, al anochecer y la madrugada entre el 20 y el 21 de mayo, el teniente Esteban, un oficial del ejército argentino a cargo del teniente coronel Cheneldín, que lo había destacado al promontorio Güemes, al sector ese, para que verificara el tráfico enemigo. Y él dio aviso de que estaban ingresando buques ingleses a la bahía del establecimiento San Carlos. Y la última comunicación que se recibe es que entra en combate con helicópteros y se va replegando hasta que se pierde contacto con él, se pierde la comunicación. Entonces, desde el comando le ordenan a los pilotos de la Fuerza Aérea y nos ordenan a nosotros, los pilotos de la Armada, que ni bien amaneciese, fuéramos a ese lugar para verificar si en realidad era el desembarco anfibio que se estaba esperando o si era una maniobra de distracción que estaban haciendo los ingleses. Así que ni bien empezó a clarear, envié a dos de los pilotos con los 7 mecánicos y le dije al teniente Talarico que él me iba a acompañar en esa maniobra, en esa misión, porque era una misión de riesgo donde nos íbamos a encontrar con buques, y nosotros dos nos fuimos al comando a recibir las últimas directivas. No había información de inteligencia, no se sabía qué estaba pasando. Yo pedí que me autorizaran a cambiar mis coheteras por bombas, que son mucho más efectivas para los buques. Me dijeron que no, que lo que primaba era la urgencia, que fuera con coheteras y que solamente atacara helicópteros o lanchones de desembarco. En realidad el riesgo es el mismo. Claro. Si ellos suponían que me evitaban riesgo al no atacar buques, el riesgo que yo corría sabía que era el mismo, porque los lanchones de desembarco y los helicópteros están próximos a los buques. Pero bueno, ahí preparamos el plan de navegación. La idea era entrar por el valle del río San Carlos hasta la bahía, como para llegar de sorpresa. Cuando llegamos a la cabecera, uno de los aviones tenía una rueda desinflada. Nos pusimos a inflarla
cuando llega otro de los jefes de la Armada y nos dice que no, que saliera solamente un avión y de inmediato, el avión que estaba en condiciones. Eso está contra la doctrina porque lo que llamamos mínima unidad de combate son 2 aviones para estos tipos de misiones. Ajá. Decidí salir yo, porque era el que estaba a cargo del grupo, y ni bien despegué, me dijeron que tenía fuego libre. Cuando yo supero las defensas del batallón de Infantería Marina número 5, me dicen fuego libre. ¿Qué significa fuego libre? Que yo puedo tirarle a todo lo que se cruza delante mío. Unos pocos kilómetros más adelante, yo iba volando a unos 200 metros de altura. ¿Por qué? Porque 200 metros era una altura que yo volaba muy cómodo y además estaba protegido de los radares enemigos por los cerros que había alrededor, que eran un poquito más altos. Ahí cerca de Montequén veo combate, veo un helicóptero incendiándose, otro helicóptero que estaba girando hacia las alturas Rivadavia y tropa de infantería corriendo por el camino. Asumí que era propia tropa, por eso no cumplí la orden de fuego libre, no les tiré, y gracias a Dios eran tropas argentinas, pero ellos me confunden a mí con el Harrier que los estaba atacando, con los Harrier que los estaban atacando, y me empiezan a tirar, hasta que un suboficial se da cuenta que es un avión argentino y ordena el alto el fuego. Cuando quiero entrar por la bahía del río San Carlos, me encuentro con que había niebla, entonces giré hacia el norte para salir en mar abierto, que era el plan el plan B que habíamos previsto con Horacio Talarico. Y cuando salgo cerca de Punta Roca, Remolinos, Cabo Leal, giro, entro a una bahía que se llama Bahía Sucia, ya prácticamente entrando a la boca del estrecho San Carlos, y ahí no veo ningún buque. Yo pensaba que me iba a encontrar ahí con los buques. Empiezo a navegar entrando al estrecho, sigo volando a 200 metros de altura, así que yo veía todo perfecto debajo mío. Cerca de Punta Roca Blanca veo 2 destructores ingleses que no están navegando, están quietos en ese lugar. Ahí el estrecho es angosto, ahí mide 5 o 6 kilómetros, no más. Para que tengas una idea, es el ancho del río Paraná. Sí, se ve perfectamente. Y con 200 metros de altura yo veía perfectamente. Paso ahí al costado de ellos, un poco más adelante veo otro destructor que sí iba navegando hacia la bahía, y más adelante veo un helicóptero en vuelo estacionario. Entonces yo me separo de la costa para atacar ese helicóptero que estaba un poco más alto que yo, y cuando ya estaba por tirarle, yo venía a unos 600 kilómetros por hora, ya estaría yo a unos 300 metros, cuando estoy por tirarle, veo a mi izquierda la boca de la bahía y veo una cantidad muy grande de buques, de lanchones y de helicópteros. Entonces ahí decido que era más redituable dejar fuera de servicio un buque que derribar un helicóptero. Yo sabía que con las armas que tenía no podía hundirlo, pero sí dejarlo fuera de servicio. Así que hice una maniobra muy violenta, pasé a muy pocos metros. Imagínate que cuando yo te digo, estoy a punto de tirarle a 300 metros, vengo a 600 kilómetros por hora, estoy a 3 segundos del helicóptero. Así que entre que miro, tomo decisión y resuelvo cambiar de blanco, pasé a 4 metros del helicóptero. Y busco la corrida de tiro para tirarle al primer buque que se encontraba en el sentido que yo iba volando. Veo que unos soldados ingleses van corriendo por la cubierta a una posición de artillería. Les apunto para tirar, aprieto el gatillo, no sale nada. Yo digo, Dios mío, haberme metido hasta acá y no poder hacer nada. Me fijo y me doy cuenta que estaba desconectada una perilla de armamento, la máster de armamento. La conecto, le empiezo a tirar, caen los 3 hombres, ahí les tiro con cañones.
Gracias a Dios, 2 años después me enteré que no murió ninguno, sí, quedaron heridos, algunos con secuelas, pero ninguno murió. Ajá. Y después empiezo a tirarle a las antenas de radio, de radar, al puente de comando, y a lo último que le tiro, lo último que lanzo ya son los cohetes, y ya tengo que recuperar mi avión porque si no me chocaba el buque. Y ahí me encuentro enfrente mío con esa cantidad de buques, lanchones de desembarco y helicópteros que te comentaba. Claro, había más todavía. Pensé que si tiraba para escapar por donde había entrado, iban a hacer conmigo como el tiro a la paloma. Claro. Entonces se me ocurrió plancharme en el agua a unos 10 metros, que es más o menos la altura de las bordas, e ir esquivándolos. Así que iba navegando, digo, para que me dé un tiempo para ver cómo salgo de acá. Y pues digo, si me tiran, se van a pegar entre ellos. Así que fui escapando así. La idea mía era escapar a una bahía que se llama Bahía de Ruiz Puente. La última parte, ya cuando estaba llegando al último buque, agarré con mi mano izquierda el aro del asiento eyectable porque, digo, si me impactan acá, me voy a chocar contra el agua o contra la costa y no... La única posibilidad de sobrevivir era eyectándome. Y estaba haciendo eso cuando veo que me lanzan un misil desde un buque carguero. Asumí que era un misil convencional, hice la maniobra de desenganche, es decir, reduje mi motor, conté unos segundos, giré hacia el misil. Cuando el misil pasó, puse potencia y ya estaba sobre el istmo, ya estaba trepando ese istmo para pasar a la bahía. Y ahí sí me empezaron a tirar con todo, yo veía los impactos debajo mío, porque yo iba ascendiendo contra la montaña. Y cuando paso a la bahía de Ruiz Puente, que pensaba que iba a estar más tranquilo, me encuentro a mi derecha con otro buque, que era, bueno, no me acuerdo el nombre, pero ese buque lo hunden, lo atacan 6 aviadores navales y lo hunden. Los 3 primeros que lo atacan con A4 son el capitán Filippi, que lo impactan y se tiene que eyectar, el teniente Márquez, Marcelo Márquez, que lo matan, y el teniente Arcas, que le destruyen el avión y se tiene que eyectar en Puerto Argentino. Y después entran Rótolo, Lecuri y Silvester y terminan hundiendo al buque este. Y bueno, yo ahí ya no tenía más nada que hacer, pues no tenía más munición. Y pensé que si regresaba a Puerto Argentino, decir, está bien, hay muchos buques que me iban a decir, está bien, no, bueno, había 4 o 5, porque ni yo podía imaginar la cantidad que había. Así que hice un giro, me posicioné sobre un cerro que se llama Cerro Montevideo, y otro cerro que se llama Corral del Zaino, y desde ahí yo veía perfectamente la bahía, así que dibujé en mi anotador de rodilla el contorno de la bahía y posicioné 12 buques ingleses en ese lugar. Y de ahí ya salí para Puerto Argentino. Tenía que ir por un camino, por una trayectoria que yo no estaba autorizada. No podía volver por la que me habían autorizado porque sabía que estaban los carriers. Así que esa trayectoria, que además tenía que pasar sobre posiciones de artillería antiaérea propia, fui volando muy rasante y salí al mar abierto otra vez cerca de Bahía Agradable. Y a partir de ahí ya me comuniqué con Puerto Argentino, pedí que me prepararan mi munición para volver a atacar, pero bueno, cuando aterricé me llevaron inmediatamente al comando para que pasara información. No me dejaron despegar porque yo no podía salir con todo mi avión cargado, que no me podían cargar los cañones porque en los ataques ingleses nos habían destruido el sistema de carga de Fascas, así que con lo único que yo podía haber salido era con cohetes. No me dejaron salir y ordenaron la salida y ataque de aviones de mayor capacidad desde el continente, y ahí fueron los 4 Q de la Armada, los A4 y los Dagger de la Fuerza Aérea hacia la bahía esa, que fue un combate terrorífico ese día. Perdimos varios compañeros
y los ingleses perdieron varios buques y helicópteros. Ok. Qué relato además, digo, ¿no? Lo hace muy visual, digo. Porque... Ya lo conté tantas me veces. me imagino. Ya lo conté tantas veces que lo puedo contar en colores si quieres. Todavía no empecé a contarlo en colores. No, está bien. Sabés que yo no quiero contarlo. No, pero ya sé que no. Siempre que me preguntan, dicen, no, pasa que hay mucha gente que no lo escuchó, hay jóvenes que no lo escucharon, cuéntelo, por favor. Entonces, por eso lo hago. No, pero está bien, digo, porque además lo describe de tal manera donde uno puede seguir, digamos, una operación que conocen ustedes, digo, porque nosotros vimos película, digo nomás, pero la precisión con la que usted cuenta, y además me llama la atención esto de cómo ese tiempo usted marca también ahí en el relato, que todo ocurre muy rápidamente. ¿Tiene tiempo de pensar en otra cosa? ¿O está tan concentrado que solo piensa en eso? Vio que uno ve en las películas que el piloto piensa en la familia o piensa en algo, o está tan concentrado en lo que tiene que hacer que solo, digamos, ejecuta lo que usted sabe que tiene que ejecutar. No, lo que pensé sí, cuando paso a 4 metros del piloto del helicóptero John Hopkins, que veo su gesto, ahí me sonreí y pensé, Dios no quiso que sea tu día. Cuando entro en la corrida, aprieto el gatillo y no sale ni un tiro, digo, Dios mío, haberme metido hasta acá y no poder hacer nada. Después fui concentrado absolutamente en resolver cosas en fracciones de microsegundos. Pensá que la belleza no tiene más de 3, 4 kilómetros y a 600 kilómetros por hora los segundos pasan y las distancias pasan muy rápido. Así que, y cuando terminé de tirar todo que ya me iba, sí, pensé, digo, no puedo volver a decir hay muchos buques, tengo que llevar una información más precisa, claro, que era lo que me habían pedido, ¿me entendés? Sí. Por ahí, viste, yo escucho a algunos que dicen, y Cripo se volvió a meter en la boca del lobo. No, yo no volví a entrar a la bahía propiamente dicha, me mantuve afuera. Ahí los ingleses no me tiraron porque yo supongo que jamás se imaginaron que yo iba a volver ahí para hacer un dibujo. Claro, ¿qué hace de vuelta por acá? Dirán, no tiene más nada. Claro, sí. Así que no me tiraron. Okay. Y me fui, la otra cosa que pensé, digo, bueno, no puedo volver por el corredor que yo tenía habilitado, tengo que volver por otro lugar donde yo sabía que había posiciones, una de ejército, de artillería antiaérea y otra de infantería marina, que estaba un amigo mío a cargo. Y ahí dije, voy a ir rascando las piedras, cosa que no tengan tiempo ni de verme ni de apuntarme. Y así fue como hice. Estaba claro que eso era parte del desembarco, no era una maniobra de distracción, digo, por lo que usted cuenta y por la cantidad. No, era el desembarco. Lamentablemente el día 22 no pudimos atacar porque había niebla y eso les dio a los ingleses la oportunidad de poder bajar todo, porque si el 22 hubiésemos podido seguir atacando como el día 21, hubiese sido terrible más todavía para los ingleses. Ahí Dios les dio una mano. Okay. Lo otro que me llama la atención, lo he visto, lo he escuchado muchas veces, es esto de los vuelos rasantes. Ustedes, que fue parte de una estrategia, evidentemente, y que le dio a la aviación, una aviación profesional, una ventaja importante, digo. Sí. ¿Eso ustedes lo entrenaban habitualmente? Porque entiendo que es algo bastante peligroso, digo. El vuelo cerca del agua... Hay dos cuestiones. Una cosa es un aviador naval que está permanentemente operando sobre el mar. Okay. Un aviador naval sabe lo que es el mar. Claro. Los que operaron aquí con muchísimo valor, sin saber lo que era el mar, fueron los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina. Por eso ellos a veces volaban mucho más bajo que lo recomendable, es decir, volaban a una altura tal que hasta el agua con sal
o el aire con sal les empañaba los parabrisas. Nosotros habíamos practicado aproximación, lo que se llama aproximación bajo lóbulo. Es decir, nos íbamos aproximando a los buques a una altura tal que permanecíamos por debajo de los lóbulos de los radares de ellos. Entonces dificultábamos su detección hasta último momento. Ellos generalmente nos detectaban y también los detectaban, por supuesto, los pilotos de la Fuerza Aérea, cuando ya estaban prácticamente sobre los buques. Ok. Hablamos de algo que pasó hace 44 años, digo, con una tecnología absolutamente distinta a la actual, digo. Hoy entiendo que eso debe ser detectable básicamente, ¿no? Eso y otras tantas cosas. No sé. Yo no creo que se hayan desarrollado radares que tengan esa capacidad. Yo creo que esa posibilidad sigue estando, por supuesto, enfrentándonos a una tecnología absolutamente distinta, ¿no? A una tecnología. Yo no sé hoy lo que es la guerra con drones y no sé hoy la detección que pueden llevar a cabo estos drones, que yo supongo que allí debe radicar una gran diferencia con respecto a aquella época, ¿no? Y de inteligencia de los sistemas de armas. Pensá que en ese momento el único sistema inteligente que se estaba usando era el avión, el Super Étila que tenía la aviación naval argentina, con el misil Exocet y los misiles Sidewinder L que usaban los ingleses, que se los habían dado a los norteamericanos, porque ni siquiera ellos lo tenían, ¿no? ¿Qué cosa esto de los Super Étila, ¿no? Que después de la guerra al poco tiempo dejaron de volar y no pudieron volar más todavía, ¿no? Porque no hay presupuesto para las Fuerzas Armadas. Hoy las Fuerzas Armadas argentinas están en una situación paupérrima. El retorno a la democracia provocó lo que se llamó desmalvinización, que para mí fue desargentinización, porque se bastardearon muchísimas instituciones, no solo de las Fuerzas Armadas, y son los resultados que estamos pagando hoy, ¿no? Lamentablemente. Ok. ¿Usted siguió en la Armada mucho tiempo después de haber estado del conflicto de Malvinas? ¿Cuánto? Porque hablaba de 30 y pico de años, le quedaba bastante carrera, digo. ¿Usted siguió hasta mucho tiempo más en la carrera de aviador y de instructor después en la Armada? No, yo me retiré inmediatamente que asumió Alfonsín, que dijo que todo lo de Malvinas le significaba un tanque atmosférico. Yo me pregunté qué hago acá si mi comandante en jefe me dice que yo soy un excremento. Así que pedí mi retiro y salí a buscar trabajo, que yo no cobro el retiro, salí a buscar trabajo para alimentar a mi familia. Ok. En el 83, 84 pedí mi retiro. Ok. Bueno, le hago un poco la última pregunta en el último rato, digo, pero ¿usted volaba siempre en el mismo avión? ¿Funciona así esto? ¿O casi siempre, digamos, por lo menos durante todo el conflicto? Creo que es el 115, No, volabas el avión que estaba en condiciones y el que te habían preparado tus mecánicos, ¿no es cierto? No tenía tu avión. Le preguntaba esto, digo, pues desde el punto de vista, digo, de lo que terminó de suceder hace poquito, que es la repatriación de ese avión con el que usted voló y cumplió, digamos, la misión que nos acaba de contar. Por eso supuse que uno quizá, como nos ocurre con algunas cosas materiales, uno le toma cierto afecto, cierto respeto, y como cuéntenos un poco de esa misión, digo, que misión Owen, ¿no? Bueno, sí, es misión Owen. Un grupo de amigos que casualmente yo ahora termino de cortar contigo y está reunida la comisión de misión Owen acá cerca, porque ahora tenemos que empezar la construcción del museo. Y estamos, ya conseguimos personería jurídica, estamos armando todo como para salir a buscar adherentes. Todo el costo de la compra del avión, la logística, nosotros consideramos que este es un avión simbólico, que es un avión que tiene
una historia muy especial, a tal punto que la ciudad de Sunchales lo declaró al avión y al futuro museo de interés histórico. La provincia de Santa Fe, la legislatura provincial, lo declaró al avión y al museo de interés histórico provincial, y estos días se está tratando, creo, en el Congreso para que sea de interés histórico nacional, porque va a ser un hito en el interior de nuestro país, ¿no es cierto? Bueno, todos los costos de compra del avión, la logística de Estados Unidos, camiones, grúas, personal para llevarlo desde Houston hasta Georgia, la carga en el buque, los costos del buque, seguros, camiones hasta traerlo, porque yo tuve que llevar al puerto de Montevideo porque había un conflicto en el puerto de Buenos Aires. Me cobraron, el gobierno nacional nos cobró casi $14.000 por importación de un bien suntuoso y por ganancias, es insólito, pero no me dejaban bajar el avión si no presentaba los comprobantes de pago, y yo te aseguro que no ando todos los días con $14.000 en el bolsillo. No me Así imagino. que tuve que salir a pedir prestado. Un amigo fue hasta 80 kilómetros y de vuelta hasta Rafaela para pagar, traer el comprobante, y que el inspector de AFIP me autorizara a que el avión se descargara, si no lo llevaban de vuelta. Hasta eso tuve que sufrir. Bueno, todo ese costo, todo ese dinero, pedimos esos 3 créditos, y con aportes voluntarios de gente anónima ya los hemos devuelto. No debemos un peso. Y ahora vamos a comenzar con la campaña ya de manera más formal, porque antes ponía yo mi cara y la gente confió, ¿viste? Yo había noches que no dormía porque digo, mirá, si no lo puedo traer al avión, Claro. ¿qué le voy a decir a toda esta gente que confió en mí, no? Pero bueno, así que el día que el avión se posó acá en el suelo argentino, se posó acá en Sunchales, Santa Fe, cuando viene el primer periodista y me pregunta, ¿qué siente, Cripa? Yo le dije, alivio. Y el tipo quedó sorprendido. Me dice, ¿cómo alivio? ¿No siente alegría? Sí, pero más que nada siento alivio porque puedo mostrarle a la gente que confió en mí que lo que puso está acá. Que el dinero que es de gente muy humilde, ¿viste? Para que tengas una idea. Ahora en marzo hubieron varios de los que aportaban que me dijeron, Owen, este mes no puedo hacer ese aporte, aportan 5 o 6 mil pesos por mes, porque tengo que comprarle los útiles a mis hijos. Y pasó y están aportando. Con eso ya tenemos el anteproyecto hecho, todavía estamos discutiendo dónde lo vamos a hacer, y estamos pidiendo a la gente que se adhiera. Los adherentes aportarán una cuota que no va a ser, no quiero que sea mayor al costo de un atado de cigarrillos por mes, pero como yo le decía recién a un amigo, yo necesito que sean muchos argentinos que se sientan parte de esto. El alias es Misión.Owen, y no quiero pedir dinero del Estado, y a lo mejor vamos a tardar un poquito más, pero el museo interactivo se va a hacer, vamos a montar aulas, ya estamos preparando los programas, porque aparte no va a ser solamente la exposición del avión de la Air Macchi 4 Alfa 115 de la primera ataque, sino que va a ser un museo interactivo donde vamos a simular a la mayor cantidad de combatientes que tuvieron participación en las islas, así mañana o dentro de 100 años venga un bisnieto o un tataranieto de ellos, apoye a un botón y pueda ver representado con inteligencia artificial a su antepasado contándole personalmente el que he puesto. Aparte, un aula para charlas y exposiciones y 2 aulas para clases. ¿Por qué? Porque quiero que se eduque a los futuros maestros, a los futuros profesores, que hablen no solamente sobre la cuestión Malvinas, sino sobre nuestro país, sobre el potencial de nuestro país, para que los futuros dirigentes políticos o funcionarios diplomáticos conozcan lo que tienen que defender,
porque nadie puede defender lo que no conoce, y nuestro país es muy rico. Entonces, el conocimiento de quienes nos van a dirigir va a permitirnos tener políticas de Estado a las que se tendrán que atener los distintos partidos políticos independientemente de sus ideologías, ¿me entendés? Porque Sí. nuestro país siempre en vaivenes, vamos para la derecha, vamos para la izquierda, vamos para la derecha, vamos para la izquierda. Tenemos que defender políticas de Estado, esa va a ser la misión final. El lema de nuestro museo es precisamente por la soberanía y por la paz, porque creemos que si bien estos poderes imperiales jamás devolvieron lo que robaron, tanto sean territorios como bienes, nunca lo hicieron por las vías diplomáticas, siempre por presiones o bélicas o económicas. Y si conocemos, podemos saber dónde apretar. Ese es el objetivo. Por eso digo, el mayor aporte que pueden hacer ustedes los medios es difundir misión.owen. Esa va a ser la forma de que dentro de unos años, digamos, esto lo hicimos muchos argentinos. Ok. Te quiero hacer una pregunta, pero de curioso, en ¿Cómo llega ese avión a Estados Unidos? ¿Lo compró algún coleccionista porque había sido un avión particularmente que había tenido una misión importante en Malvinas? ¿Cómo llega a Malvinas? ¿Y cómo lo pudo encontrar usted? ¿Y si lo quisieron vender o fue mucho lío para poderlo comprar? No fue todo lo contrario. Primero que no lo compra un coleccionista, sino que lo compra un comerciante de armas, compra y venta de armas. Ah, mira. Estos aviones, lo mismo que los Super Extended, eran aviones nuevos, estaban en muy buenas condiciones, pero no podían volar porque nos habían bloqueado los repuestos. Claro. ¿Entendés? Entonces estaban parados ahí. Pensá que estos aviones entraron al país en el año 81 y en el 82 entraron en guerra. Turbinas Rolls Royce tenían, ¿verdad? ¿Puede ser? Claro, turbinas Inglesas, claro. y no volaban. Por otro lado, cuando vuelve el sistema democrático que le quitan presupuesto de manera violenta a las Fuerzas Armadas, la aviación naval no tenía el dinero necesario para poner en condiciones los helicópteros Siquín para cumplir la campaña antártica. Un elemento logístico esencial. Entonces vino uno de estos compra y venta de armas, vino el representante, un argentino, cordobés, vino representando a esta empresa americana y dijo, si me dan estos 3 aviones, nosotros les damos los repuestos para los helicópteros. Y así hicieron. Podían haberle dado otro avión. Le dieron el 115 y el tipo que lo llevó sabiendo de la historia del 115, a tal punto que la operación esta se concretó en el año 2000 y a mí en el año 2005, que fue cuando yo me enteré, pues yo ya estaba retirado. Este señor se comunica conmigo queriendo hablar conmigo precisamente por ese tema. Yo digo, bueno, quiere hacer marketing, no acepté hablar con él. Años después me piden que me mienten, ¿viste? Me dicen, nosotros no sabíamos del valor, necesitamos que usted nos dé una mano para traerlo al país. Por supuesto, pedían una cifra exorbitante, les dije que no, y hace unos 15 años atrás empecé a negociar directamente con uno de los dueños hasta llegar a esta situación de tenerlo en este momento acá. Pero fue precisamente por eso que te decía al principio. Okay. Este bastardeo de las Fuerzas Armadas, este desarme absoluto, donde se mezcló lo del proceso con la guerra de Malvinas, se nos dijo de todo a los militares y bueno, estamos sufriendo todavía las consecuencias. Le hago la última pregunta, no voy a sacar mucho más rato, ha sido muy generoso en compartir este rato con nosotros. ¿Cómo ves vos hoy la situación Malvinas? ¿Cómo ves el tema Malvinas hoy? Digo? Con una base de la OTAN puesta ahí, un presidente que a veces tiene algunas declaraciones medias particulares en cuanto a sus ídolos. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, es mucho para hablar. Hola. Sí, te escucho. Un breve resumen.
Me está entrando una llamada para que la cuelgue. Hay mucho para hablar, no lo puedo contestar, pero para que tengas una idea, la guerra de Malvinas la ocasiona Inglaterra y Estados Unidos por la necesidad de reforzar precisamente las Islas Malvinas en un contexto geopolítico muy similar al actual. No lo podían hacer unilateralmente, por eso crean el tema Georgia, pensando en crear un conflicto de baja intensidad y con eso justificaban reforzar Malvinas. Con la recuperación de Malvinas se le cae este plan, entonces arman junto con la OTAN en la isla Ascensión una gran flota, 120 buques, 3 submarinos nucleares, cientos de aviones, cientos de helicópteros, avanzando hacia las Islas Malvinas, manteniendo el objetivo de un conflicto de baja intensidad, porque ellos pensaron que los argentinos, al ver ese semejante despliegue, íbamos a salir corriendo. Los argentinos, lamentablemente, no salimos corriendo, digo lamentablemente porque desaprovechamos entre el 2 de abril y el 1 de mayo, que se produce el primer ataque inglés, desaprovechamos todo ese tiempo creyendo en ese engaño que hacían los yanquis de una negociación que no les interesaba ni a ellos ni a los ingleses, y no aprovechamos ese tiempo para hacer la distribución de armamento y de logística necesaria en los lugares de las islas donde debían ser montadas las unidades, teniéndolo, ¿no es cierto? Por eso tuvimos mucho tiempo y prácticamente toda la guerra que no teníamos las armas necesarias para atacar buques o aviones desde el continente, que muchas unidades no tenían el alojamiento ni la comida adecuada, porque, ya te digo, nosotros no teníamos prevista esa guerra, pero es para charlarlo mucho. Yo te puedo dar ejemplos, te puedo demostrar por qué digo lo que estoy diciendo. Y ahora, hace unos meses atrás, pasó exactamente lo mismo en este contexto geopolítico mundial, donde no sé si vos prestaste atención que en el último año se reforzó muchísimo más Malvinas, precisamente por una necesidad de la OTAN, ¿no es cierto? Más que nada de Inglaterra y de Estados Unidos. Bueno, Owen, realmente agradecido por el rato, le mando un abrazo, si quiere cerrar con alguna cosita desde el momento, pero agradecidos por el rato en la tarde. No, gracias a ustedes, espero que haya sido medianamente entendido mi mensaje y apoyen a Misión Owen, misión.owen, todos los aportes serán bienvenidos y de a poco vamos a ir mostrando a través de las redes lo que estamos haciendo acá. Y por supuesto, cuando vamos a inaugurar la primera parte del edificio, vamos a lanzar una invitación general, como hicimos cuando presentamos el avión, que fue esto algo fantástico. Muy bien, gracias por el rato en la tarde más. Le mando un abrazo. Un abrazo, saludos para ustedes.